Hola, la reflexión de hoy la he titulado El hartazgo de la gente de hoy. Parece que todos los medios se han puesto de acuerdo para evitar el auge de la ultraderecha. Se trata de los apestados. Hay ejemplos de todas clases, pero uno de ellos es lo ocurrido en Francia. Antes de las elecciones, las encuestas decían que era la ultraderecha francesa quien iba a ganar de calle las elecciones. Y fue entonces cuando todo el mundo se puso en alerta. Claro, porque el juego de la democracia es que cualquiera puede presentarse a las elecciones. Nadie puede impedir que esto ocurra. ¿Y qué pasó? Pues que, dado el poder de algunos medios, se lanzaron frenéticos para impedir que los de Le Pen tomaran el poder. Y ahora le corresponde al Frente Popular la responsabilidad de conseguir gobierno y pilotar bien el país. A la izquierda que esté gobernando hoy allá donde las haya, deben de ser conscientes de la gran responsabilidad que recae sobre ellos. No pueden estar haciéndole el juego a las derechas sin dejar que el poder de verdad continúe a sus anchas cometiendo toda clase de tropelías. La gente está ya harta de verdad. Sí, la izquierda ha ganado, pero veremos si en todo el batiburrillo de organizaciones que la forman se ponen de acuerdo para gobernar. Es su responsabilidad. Pero nadie se preocupa de ver por qué está ocurriendo esto. Hay un fenómeno que en todo el planeta en el que los ultraconservadores están poniéndose de moda. Nadie se pregunta por qué. Y mientras tanto, esa corriente se ha instalado en denunciar lo malo de la alternativa oficial. Lo curioso de todo es que lo mucho que hay que denunciar y lo novedoso, que entre los bulos que fabrican y los que no son tales se están multiplicando sus votantes. No hay más remedio que luchar con voluntad de comprender para ver si allá en el fondo tienen razón o no. Voy a darte unos ejemplos de lo que está pasando en algunas de las llamadas democracias actuales. En Europa tenemos el caso de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y de Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia. En América hay más ejemplos, como Milei, el presidente de Argentina, el ex de Brasil, Bolsonaro, pero sobre todo Trump en los Estados Unidos. Este sí llega a ser espectacular. La calificada como primera democracia del globo. Seguro que se me ha escapado alguno, pero sobre todo en África y Asia. Pero con estos me vale. La cuestión es, ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible que voten esos extremos no solo los viejos, sino también los más jóvenes? En primer lugar, te diré que en general la ideología más conservadora es la usual en la humanidad. Pero en segundo lugar, y ahora siéndote críticos con el sistema, algo no se está haciendo bien en nuestras democracias actuales. Para los poderosos sí se está haciendo bien. No todo va a dejarse en manos de políticos, jueces y periodistas corruptos que influyen en la opinión de la gente. En el caso de los ancianos lo comprendo. Pero, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿No habrá una especie de rebelión ante el sistema corrompido del sálvese quien pueda? Sí,
Lo tengo claro. Los jóvenes, sin intereses propios que defender, se plantan y le dicen no a esa democracia. Y la mejor forma de protestar es votando a personajes rompedores. Nada tienen que perder. Por lo menos lo que puede venir tendrá que ser algo diferente. Hasta la próxima reflexión.